En el anterior episodio visitamos la ermita de la Encarnación en el arroyo de San Serván y el yacimiento romano de Contributa Iulia en Medina de las Torres. Y ya estamos en tierras onubenses, en la provincia de Huelva, donde vamos a visitar la mezquita del Monaster La Real. El Monaster La Real se llama así por un monasterio visigodo que había en lo alto del cerro, que fue destruido por los musulmanes en el siglo IX, X, en la época califal, para construir la mezquita que vamos a visitar hoy. Por eso muchos de sus materiales fueron reutilizados en la construcción de la misma. Y es la única mezquita andalusí que se conserva en el mundo rural. Si habéis visitado la mezquita de Córdoba, os llamará la atención que tiene exactamente las mismas partes que la mezquita de Córdoba, pero de un tamaño mucho más reducido. Luego, cuando entremos en el monumento, en directo os diré cómo es el interior del mismo templo. Ya estamos entrando en la localidad del Monaster La Real, donde vamos a aparcar las motos, a tomarnos algo y a subir andando a la mezquita, que tiene un buen pateo. Estamos subiendo ya para la mezquita del Monaster La Real, que la verdad es que es muy chulo. ¿Te mola, Juanma, o qué? Así que nada, venidse con nosotros que vamos para la mezquita. Estamos entrando primero aquí al patio de la mezquita del siglo X del Monaster La Real. Esta sería la fuente de las abluciones, que sería donde los musulmanes se purificaran antes de llevar a cabo el rito. Y a continuación entrarían a la sala de oración. Si veis, esta sala de oración tiene la arquería, sería perpendicular al muro de la Qibla, igual que la mezquita de Córdoba, que sería un poco la mezquita madre de esta. Y esta de aquí sería la nave central. Al fondo de la nave central tenemos el nicho del Mihrab, que está evidentemente en el muro de la Qibla. La mezquita tiene 5 naves, la nave central sería la más ancha y luego van teniendo cada vez menos tamaño conforme vamos hacia las naves laterales. Por lo demás, utilizan materiales de acarreo, materiales reutilizados, como podéis observar en las columnas. Habría columnas romanas, ¿vale? Como podemos ver algunas aquí, hoja de acanto tiene aquella, esta pues no la puedo identificar, pero por ejemplo esta de aquí sería una columna, yo creo, visigótica. Este capitel sería visigótico. ¿Vale? Tiene el típico ajedrezado, sogueado, motivos, aquí tiene una serie de cruces, que no sé si se ven bien, otra vez ajedrezado, y ahí tiene una serie también de cruces, por tanto esta sería reutilizada de época visigótica. Las demás, pues ya veis, que serían de tipo romano. ¿Vale? Como esta que veis aquí, que tiene hoja de acanto, pues en un capitel romano. Aquí había un lugar más o menos sin identificar de época romana, algún templo romano o lo que sea, y luego se construye la iglesia visigótica, sobre la cual se construye en el siglo X la actual mezquita. Aquí tenéis, eso de ahí creo que es un cancel visigótico, con una serie de motivos florales y fitomórficos. Y por último vemos cómo parte de las naves laterales están excavadas en la roca. Y bueno, pues por lo demás, la mezquita la verdad es que es una pasada. Es la mezquita rural de la época del califato, pues yo creo de las pocas que hay, y al menos no tan bien conservadas como esta. Y luego ya veis que si salís fuera, lo que veis es alucinante, ¿no? Toda la montaña, la serranía de Huelva, bueno, pues es una chulada esto.
Espero que os haya gustado la mezquita. Y bueno, pues ya salimos de Almonacela Real y vamos a coger ahora una carretera llena de curvas donde nos vamos a pasar un rato divertido. Y mientras os voy contando el siguiente lugar que vamos a visitar, que es la aldea de Membrillo Bajo. Es una aldea que hoy está en Zalamea Real, que pertenece a Zalamea Real, y que es una aldea que sufrió una gran devastación durante la Guerra Civil Española. Son una de esas historias tristes de la Guerra Civil Española. Para entender un poco lo que pasa en Membrillo Bajo, tenemos que irnos al siglo XIX, exactamente a 1838, en la época de la desamortización de Mendizábal, cuando se deciden vender una serie de tierras para que no fueran desamortizadas y así procurar que la propiedad de las mismas quedase en manos de vecinos de la zona y no de gente de fuera. Esa venta se produce, la compran los más adinerados y que se convierten en grandes terratenientes. De hecho, hoy la mayoría de las tierras siguen en manos de grandes terratenientes en toda la Sierra de Huelva. El caso es que cuando se hace esta venta, bueno, pues hay una serie de cosas que no se pueden vender, que serían los ejidos, las vías pecuarias y los abrevaderos, que por servidumbres de paso y por alimentación del ganado y tránsito deben de permanecer siempre públicas. Lo que ocurre que casi un siglo después nos encontramos con que muchos de esos abrevaderos o de esas vías pecuarias, esos ejidos, han sido añadidos de forma ilegal a las grandes parcelas de los terratenientes, básicamente por desuso. Y bueno, cuando llega ya la Segunda República, quiere hacer un inventario de bienes municipales de 1933 y para eso hace un estudio para incluir todas esas vías pecuarias, abrevaderos, etc. Y empiezan ya una serie de litigios entre los grandes terratenientes que se niegan a entregar esas partes que se habían apropiado y los vecinos de algunas aldeas, incluidos los vecinos de Membrillo Bajo, entre los que unos 23 firmantes de esta aldea que tiene 113 habitantes en el momento de estallido de la Guerra Civil. Estos 23 llevan a cabo una serie de pleitos, de juicios en contra de los terratenientes por la liberación de estos bienes, digamos, públicos, comunales o municipales. El caso es que, bueno, estalla la Guerra Civil y la mayoría de gente, digamos, de izquierdas huye al monte para empezar una guerrilla contra el avance de los sublevados que desde Sevilla empiezan con el plan de avanzar por Extremadura para llegar a Madrid lo antes posible. Estas columnas son muy sanguinarias, ya se sabe, por ejemplo, la gran matanza de Badajoz protagonizada por el general Yagüe, y en este momento llegan a Membrillo Bajo, que tenía fama de, bueno, pues de izquierdista y revolucionaria, y basándose en ese estado de guerra, 9 falangistas se asientan en el pueblo en casa de Ceferino Moyano y su esposa Blasa, y se dedican a eliminar uno a uno a todos los habitantes de la aldea. Es de forma bastante truculenta, bastante sanguinaria. Asesinan, por ejemplo, al alcalde pedáneo, el socialista Dionisio Domínguez Rodríguez, el 11 de septiembre del 37, entre torturas y mutilaciones, que no voy a nombrar aquí por respeto a la familia, y finalmente asesinan incluso, al final, antes de irse, al propio Ceferino y a su esposa Blasa, que los habían obligado a darles cobijo, y le prenden fuego a la aldea, y así se quedará la aldea para siempre. Por lo tanto, visitar la aldea de Membrillo Bajo es viajar a ese lugar en el que se quedó incendiada y nunca reconstruida, con sus paredes tintadas de negro, en aquel momento tan truculento de la historia de España, en el que se aprovechan, ¿no? Es un ejemplo de cómo se aprovechan el contexto de guerra para llevar a cabo las venganzas más básicas en el mundo rural español. Así que bueno, ahora vamos a acercarnos a la aldea. Espero que os guste y bueno, siempre de respeto a los fallecidos, y al menos que conozcáis esta historia, que es muy interesante y que hoy esta aldea de Membrillo Bajo es un lugar de memoria histórica. Bueno, pues ya estamos en Membrillo Bajo y he recordado, pues vamos de pasar ahora por Membrillo Alto y me he acordado que leí que cuando le metieron fuego al pueblo, les enseñaron a los de la aldea de Membrillo Alto el fuego y le dijeron, bueno, pues lo siguiente sois vosotros. Me
Imaginaos el miedo y el terror que tuvieron que pasar aquí. Y nada, aquí, bueno, mataron a mujeres, a niños, a ancianos, hombres, a todo el mundo de la aldea por este litigio de las montes comunales. En fin, mirad, aquí hay un letrero que habla de la memoria histórica de Andalucía. Ahí lo estáis viendo. Y ahora vamos a visitar un poco la aldea. Bueno, pues aquí estamos viendo el pueblo, lo que queda después de haberlo incendiado. Nunca más se volvió a habitar. Y claro, hoy en día pues todo esto está en estado de ruina, claro. Pero la importancia está en eso, en el hecho histórico que hay aquí, en el hecho del dolor de la gente que fue aquí asesinada por estos falangistas, por reclamar lo que era de todos, por reclamar las tierras comunales frente a los latifundistas, aprovechando una situación, una coyuntura de guerra civil. Mira, esta sería la calle principal, yo creo. Antiguamente pasaría por aquí. Mira, esto de aquí sería la calle principal.